Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, Buenas tardes, hola, doctora. Se le escucha un poco distorsionado. distorsionado. ¿Aló? Buenas tardes, doctora. ¿Me escucha? Sí, sí, ¿se escucha? Sí, pero se escucha con mucho ruido de fondo. Hola, ¿se escucha mejor? Sí, doctora. Mejor, ¿no? Ya, a ver, déjame un ratito para compartir. Hola, ¿ven la pantalla, señores? Sí, doctora. Hola. Sí, a ver, ya, a ver, un ratito. ¿Ven la clase? Por favor, digan sí, digan no. Sí, doctora. Mejor, ¿no? Ya. Hoy día nos toca la clase de lesiones ocupativas hepáticas. Generalmente estas lesiones suelen ser descubrimientos a través de un examen de rutina, como una ecografía, que suelen ser las ecografías, los exámenes con los que nosotros iniciamos los estudios dependiendo de la clínica que tengamos, ¿no? Entonces vamos a pasar primero, ahí están viendo ustedes el contenido y la definición. Es cualquier proceso focal o difuso, o sea, que ustedes pueden identificar a través de un estudio de imagen que está en determinado punto o está de manera distribuida, que va a desplazar o que va a reemplazar lo que es parte de lo que es el parénquima hepático normal. Y que eso sí siempre lo van a detectar ustedes a través de ecografía, resonancia o tomografía, dependiendo de lo que ustedes tengan en su centro de salud, ¿no? Ustedes recuerden que ustedes van a trabajar con lo que tengan. Si tienen ecografía, empezarán con ecografía. Y como les mencionaba, la mayoría de estos son incidentales. Hay ciertas cosas que en epidemiología nos van a ayudar a inclinarnos hacia qué problema estamos. Hacia qué problema estamos, ¿no es cierto? Es así, si tenemos el antecedente que un paciente viajó hacia una zona
donde hay bastante incidencia o prevalencia de absceso amebiano con poca salubridad, podemos pensar pues nosotros que estamos frente a un absceso, una tumoración hepática, probablemente de etiología amebiana. Si nosotros estamos frente a un paciente que tiene una infección de la vía biliar, es como una colangitis, esas colangitis me pueden predisponer a un absceso hepático, sí, ¿no? Si nosotros estamos en contacto con animales del campo, trabajamos en un camal, estamos en contacto con las heces del ganado vacuno o en contacto con animales que estén infectados con entamoeba holística, probablemente estamos pensando en un quiste hidatídico, ¿no? Si tenemos un paciente que ha tenido una neoplasia en cualquier otro sitio primario, estómago o colon, y le aparece o por ecografía detectamos una tumoración a nivel de lo que es hígado, podemos pensar que es una metástasis. Si estamos en un paciente que es cirrótico, lo más probable es que nosotros pensemos en una ecografía si encontramos algún tipo de lesión, es que pueda ser un nódulo de regeneración o que podemos estar frente a un hepatocarcinoma. Va a depender mucho de la clínica. Hay varios tipos de clasificaciones, como está en la pantalla, ¿no? Dependiendo de cómo se comporte, puede ser benigno, puede ser maligno. Dependiendo del origen de dónde nace la tumoración, si nace primero en hígado, será primario. O si tenemos una lesión como una neoplasia de colon, donde más le gusta viajar hacia el hígado, es una de las primeras zonas donde suelen hacer metástasis. De acuerdo a su característica, nosotros podemos ver si es sólido o si es como tiene contenido quístico o puede ser mixto, y si tiene o no una presencia de algún problema hepático, ¿no? Es decir, que tenga cirrosis o no tenga cirrosis. Esta es una tabla sencilla para que ustedes puedan ver a grosso modo, de manera sencilla, lo que son lesiones sólidas y las que son lesiones fluidas. Dentro de las lesiones fluidas, lo más frecuente que vamos a ver, que suelen ser asintomáticos, que suelen ser congénitos, son las quistes simples, ¿no? Ya patológicos están el quiste hepático y el absceso hepático, que nosotros vamos a tratar en esta clase. Y dentro de las lesiones sólidas, las que más se presentan son hemangiomas, adenomas y hiperplasia nodular focal. Dentro de las malignas, el hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma hepático y las metástasis. Para que la clase sea un poco más sencilla, lo vamos a dividir entre pacientes que tengan el hígado con patología cirrótica y no cirrótica. Dentro de los pacientes que no tienen cirrosis, o sea, las personas que no tienen ningún tipo de patología en el hígado, están los más frecuentes, el hemangioma, el hiperplasia nodular focal y el adenoma hepático. Estas lesiones en conjunto, cuando tienen menos de 5 centímetros, no suelen dar síntomas, son asintomáticos y como les dije al inicio, suelen ser incidentalomas, o sea, de manera casual se diagnostican a través de una ecografía. Entonces, una vez que lo diagnosticamos de manera incidental a través de una ecografía, podemos caracterizarlo mejor para ver cuál tipo de lesiones es la que tiene nuestro paciente. Sí, podemos caracterizarlo a través de tomografía, a través de resonancia, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros tengamos en nuestro centro laboral. Fíjense cómo un hemangioma en la ecografía se ve hiperecogénico, completamente homogéneo. En la tomografía hay algunas características que pueden conservarse o que pueden modificarse, ¿no? Lo que ustedes están viendo es un rastreo periférico en el nódulo de manera discontinua, que siempre suele ser hacia el centro, centrípeto. Y en la resonancia magnética, generalmente en una secuencia que se llama T1 lo van a ver hipointenso y en la otra secuencia T2 lo van a ver hiperintenso, ¿no? Y generalmente estos suelen llevar al radiólogo a dar una conclusión. Como les mencionaba, el quiste hepático simple generalmente en ecografía es anecoico, una pared muy fina que no tiene nada en el interior, que puede tener refuerzo acústico posterior, que generalmente en los pacientes siempre tenemos que descartar que haya otro diagnóstico como que fuera un quiste hidatídico, ¿no? Y siempre en tomografía se ve completamente homogéneo, también en resonancia completamente homogéneo y va a cambiar de si captan o no captan contraste. Generalmente estos quistes son hipodensos.
Otra patología frecuente es la hiperplasia nodular focal, que generalmente frecuente en mujeres jóvenes, como les digo. Estas lesiones, si no pasan los 5 centímetros, si no comprimen algún tipo de vaso, si no comprimen la vía biliar, no hay mayor sintomatología. En la ecografía, esta lesión se suele ver isoecoica, con una cicatriz central que a nivel de resonancia se va a ver muy característico y va a ser muy sencillo llegar al diagnóstico por esta cicatriz. Lo otro que nosotros tenemos es el adenoma hepático, también frecuente en mujeres jóvenes, pero tienen que tener en cuenta que debe tener un antecedente, que tiene que tener el uso de anticonceptivos, o si en algunos gimnasios que suelen usar anabólicos, tiene la presencia, el antecedente de los anabólicos, si son obesos, ¿no? Y a medida que estos crecen en tamaño, sí pueden dar hemorrágico, y ahí sí va a haber cierto riesgo el paciente de si puede requerir tratamiento de emergencia o de urgencia. En la ecografía generalmente son heterogéneos y pueden haber áreas hemorrágicas. En la tomografía lo vamos a ver de manera hipervascular, ¿no? Que puede o no tener algún tipo de contenido graso y hemorrágico, y la resonancia nos lo va a caracterizar mejor. La resonancia en algunos casos suele para definir características precisas de cada una de las lesiones, ¿no? Puede ser hiperintenso, si hay gracia, también si hay hemorragia lo vamos a poder ver, y en T2 es un poco variable. Pero bastan estas características para que el radiólogo nos pueda dar un diagnóstico final. Recuerden que las lesiones menores de 5 centímetros no tienen mayor patología, se hallan de manera incidental. Cuando pasan los 5 centímetros en estos pacientes hay que ver si hay síntomas clínicos primero, si hay dolor, si hay desplazamiento de vías biliares, si hay efecto de masa, si hay sangrado, ¿no? Si hay algún tipo de sintomatología clínica, dependiendo del tamaño, más de 5 centímetros, probablemente estos pacientes vayan para tratamiento quirúrgico. Menos de 5 centímetros, observación. Más de 5 centímetros, amerita ver qué tipo de tratamiento va a requerir el paciente. Dos patologías en hígado no cirrótico, en hígado sano, que nosotros vamos a ver, es absceso hepático y quiste hidático. El absceso hepático, la etiología es la entamoeba histolítica. El otro tipo de absceso que vamos a tener es el piógeno, que lo más frecuente que lo podemos ver es que hayan introducido a través de la vía portal, ¿no? Gérmenes como E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, entre otros. La mayoría de estos abscesos dan síntomas cuando pasan, tan igual como los anteriores, más de 5 centímetros. Suelen ser muy sintomáticos: fiebre, dolor en hipocondrio derecho, malestar general, náuseas, ¿no? En la mayoría de los casos, los abscesos piógenos pueden ser monomicrobianos, pueden ser múltiples gérmenes, o incluso pueden llegar a ser negativos, y tenemos que repetir incluso las muestras. Para el absceso hepático, dado que tenemos estas dos patologías, tenemos que tratar de ver si es piógeno o es hidatígeno. Entonces tenemos que solicitar los exámenes basales, hemograma, perfil hepático, hemocultivo. Recuerden que ustedes van a pedir de acuerdo a lo que ustedes están sospechando. Anticuerpos séricos para lo que es la entamoeba histolítica. Le pediré imagen. Lo bueno, bonito y barato que tiene todo hospital es una ecografía. Si puedo pedir tomografía, le solicitaré tomografía. Si no, caso contrario, le puedo pedir resonancia, y en aquellos que cuenten con endoscopía podremos pedir endoscopía. Si me sale entamoeba histolítica positiva, pues entonces yo ya estaré frente a un absceso mediano. Un ratito. El tratamiento para el absceso mediano primero es médico, y luego, dependiendo del comportamiento de la clínica del paciente, se aumentan los tamaños, se empeoran las características, probablemente vaya a drenaje quirúrgico. No, fíjense que el tratamiento médico le vamos a dar con cualquier metronidazol. Lo bueno, bonito, barato que tiene todo hospital es el metronidazol en altas dosis, 750 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y luego, para asegurarnos que realmente no tiene ningún resquicio, para que vuelva a lanzar algún absceso mediano, podemos dar iodoquinol o paramomicina. ¿Cuándo amerita drenaje quirúrgico? Cuando este absceso se rompe a cavidad peritoneal, a cualquier tipo de cavidad peritoneal, pleural o pericárdica. Si no mejora, a pesar del tratamiento médico, no mejora, sigue creciendo, va a tener que ser drenado de manera química. En algunos hospitales
hospitales pueden contar con el apoyo de radiología intervencionista, pero tienen que eh, contar con ciertas características para que el radiólogo pueda eh, drenar el absceso. En el caso de que no fuera absceso amebia ni fuera absceso piógeno, lo mismo, hay tratamiento médico y hay tratamiento quirúrgico. Para el tratamiento médico, cefalosporina de tercera generación, que puede ir o no asociado a un nitrimidazol, como el metronidazol, o si no, podemos dar la penicilina de algún aspecto más una aminoglicosis. Cuando va a drenaje quirúrgico, cuando el absceso pasa los 5 centímetros, cuando a pesar del tratamiento médico no ha mejorado, a pesar de que lo intervino el radiólogo intervencionista no mejoró, cuando hay varios abscesos o cuando dentro del absceso tiene múltiples lóbulos, es decir, cavidades, ¿no? Que dificultan que penetre de manera adecuada el antibiótico y que dificultan también que el radiólogo intervencionista no pueda drenarlo. Por lo tanto, si él quisiera drenar un absceso de tipo multiloculado, tendría que colocar múltiples stents para que pueda llegar a un drenaje exitoso, pero hay más riesgo, ¿no? Mayor riesgo. ¿Aló, me escucha? ¿Sí? Hola. Ahora tenemos lo que es el quiste hidatídico. Cuando son muy pequeños, suelen ser asintomáticos. Cuando son sintomáticos, cuando ya tienen cierto tamaño, más de 5 centímetros, que lo que produce es un efecto de masa, ¿no? Al producir un efecto de masa van a tener ustedes dolor en el hipocondrio derecho, masa palpable, si comprime lo que es la vía biliar va a haber ictericia, pueden hacer sobreinfectarse, puede hacer fiebre. ¿Qué es lo que lo causa? El equinococo granuloso. ¿Dónde le gusta estar el quiste hidatídico? En la mayoría de los casos, siempre en hígado, puede haber otras localizaciones. Acá en el hospital lo que es, no solamente vemos en hígado, sino también en pulmón. ¿En qué lado del hígado le gusta estar? Siempre más en el lado derecho, es el lado izquierdo, luego por frecuencia en ambos lóbulos es menos frecuente. Para sospechar de quiste hidatídico que tenga un diagnóstico, lo que tenemos que hacer es juntar toda la información que nosotros tengamos y sobre todo que tenga el antecedente epidemiológico, no solamente el clínico, sino el epidemiológico. Una vez que tengamos esa sospecha, nosotros vamos a solicitar lo primero que se pide a todo paciente, que es el hemograma, un perfil hepático, en el cual nosotros vamos a ver colestasis. La mayoría de veces vamos a ver bilirrubina elevada, TGP elevada y GGTP elevada. Y en el hemograma podemos o no ver eosinofil. Algo que nos ayuda a confirmar nosotros el diagnóstico son dos pruebas de tipo inmunológico que puede ser el alcoquito, el ELISA o el cualquiera. Tiene que ser mínimo 2. Cualquiera de las tres tiene que ser 2. En las imágenes tendremos que solicitar una tomografía, una resonancia, una econoscopía y para excluir que también haya de manera simultánea en pulmón pediremos la ecografía de tórax. El quiste hidatídico se puede complicar, sí. Es frecuente ver las complicaciones, sobre todo en la vía biliar, ¿no? Cuando este quiste hidatídico quiere salir, quiere liberarse, va formando un camino hacia la vía biliar, fístula. Entonces las membranas salen y pueden obstruir la vía biliar principal, puede producir colangitis. Si se diagnostica colangitis, este paciente va a tener que ser drenado de manera urgente. Se puede producir fístulas hacia otros espacios, así como el espacio subfrénico, va a ser absceso justo en el espacio subfrénico. Si se rompe el peritoneo, va a ser la anafilaxis, una de las más riesgosas, puede haber síndrome peritoneal también. Y si se produce una fístula hacia el pulmón, va a haber una fístula broncopleural, va a producir la vómito, en las clases de neumología, y generalmente va a ser hacia los segmentos 7, 8, 2 y 5, que es de donde puede fistulizar.
El tratamiento de quiste hidroatídico es farmacológico y de acuerdo a cómo va evolucionando el quiste, dependiendo del tamaño, dependiendo de la complicación que tenga, generalmente van a tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico tiene que darle albendazol, puede ser 400 miligramos cada 12 horas, pueden darle 3 ciclos cada 28, descansando cada 14 días. Y en pacientes quirúrgicos tienen que dar 45 días antes y 45 días después. Recuerden que el albendazol tiene efectos adversos, que son leucopenia y hepatotoxicidad. Por lo tanto, estos pacientes tienen que pedirle un gramo de perfil hepático antes, durante y después del tratamiento para ver si hay alguna alteración. Cuando un quiste hidroatídico necesita tratamiento, cuando es más de 5 centímetros, cuando está infectado, cuando hay una fístula, sobre todo como en el anterior caso que hemos discutido, la fístula biliar sobre todo, cuando produce efecto de masa sobre un órgano vecino, y ya no se trata, señores, cuando es un quiste múltiple, cuando está calcificado, cuando es muerto, ¿no? Estuvimos con lo que son las lesiones benignas en hígado cirrótico y ahora pasamos con lesiones malignas en hígado cirrótico. Generalmente la lesión que más vemos que son malignas son metástasis. Son metástasis, es decir, que viene de cualquier otro órgano distante. Lo más frecuente suelen ser colon y suelen ser también podemos ver el estómago, el páncreas, el mama, el pulmón, el riñón y los neuroendocrinos. Estos pacientes generalmente suelen tener presentar síntomas como la pérdida de peso, dolor del hipocondrio del lecho, que por tanto aumenta el tamaño del hígado y alteración sobre todo si es muy grande alteración en lo que son las pruebas de función hepática, el perfil hepático, a ver, elevadas, las elevadas, elevado. En ecografía, que es lo primero que nosotros vamos a pedir para empezar la caracterización, va a ser lesiones múltiples y leucoicas y siempre va a tener un patrón rojo del cuello, ¿no? Una distribución del en la tomografía lo van a ver de manera hipovascular, sobre todo si está asociado con colon, páncreas y mama, o hipervascular, que son neuroendocrinas y de riñón, sobre todo sus características. El radiólogo puede reconocer siempre van a tener un tercer periférico en la niña, muy parecido a lo que es el ojo de buey en la ecografía. Y en la resonancia, en la secuencia de T1 van a ser hipointensas, en secuencia de T2 van a ser hiperintensas, y generalmente la resonancia nos va a ayudar a caracterizar aquellas lesiones que no se puedan ver, ¿no? Muy pequeñas, menos de 5. Pasamos a lo que son lesiones benignas en hígado cirrótico, como les mencionaba al inicio de la clase. Es un hígado cirrótico que siempre está con noxa. Recuerden que el hígado, que la cirrosis se puede ser por viral, por hepatitis B, metabólica, más el B, o que sea alcohólica, ¿no? Siendo que la metabólica, la más el B, es la que está ahora ocupando el primer lugar en causas de hígado cirrótico. Entonces, en estos pacientes en los cuales la noxa está presente, se va a formar una defensa del cuerpo, que es lo que se llaman los nódulos degenerativos, que pueden avanzar en el lapso de tiempo. Si esta noxa no se corta, puede producir displasia y llegar finalmente a lo que es un cáncer, ¿no? Generalmente estos nódulos regenerativos no suelen ser asintomáticos. Su potencial es maligno, sí, porque puede pasar de displasia a ser una neoplasia. ¿Cómo se ve en ecografía? Como múltiples nódulos pequeños que pueden ser isocoicos o ligeramente hipocoicos. Habrá que hacer el seguimiento en el tiempo del paciente. Si tenemos alguna duda, podemos caracterizarlo mejor con tomografía, en la cual se van a ver lesiones isodensas, y en la resonancia magnética se va a ver el radar arterial, ¿no? Sin restricción en uso. Como les digo, estos nódulos van a tener
que ser seguidos en el tiempo de acuerdo a la clínica del paciente para ver si solamente pueden quedar en un nodo negativo o si va a ir avanzando hacia lo que es un hepatocarcinoma. Dentro de las lesiones malignas muy frecuentes en hígado cirrótico está la cabeza, el hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma. El hepatocarcinoma está muy asociado con las tres primeras causas para hepatitis, para hígado cirrótico, les mencioné más el D, hepatitis y alcohol. Son las tres causas más frecuentes que si esa noxa no se calma en el tiempo pueden hacer neurodegeneración y finalmente carcinoma hepatocelular. Característico es cuando nosotros queremos estudiar en estos pacientes es que eleva el linfocitometría, vuela el linfocitometría con estos pacientes y la clínica va a ser básicamente dependiendo del tema. Van a tener dolor, pérdida de peso y alteración en el perfil hepático. ¿Cómo lo van a ver en ecografía? Generalmente un nódulo coecoico mixto o también puede ser único o de presentación difusa, multifocal. En la tomografía lo que van a ver es un realce interno, en el momento en el que sale el contraste va a ser positivo, ¿no? Y se va a dibujar la causa. En la resonancia magnética van a ver un realce arterial, washout, que es la salida del contraste, muy característica, más muy intensa, ¿no? Y la cápsula bien formada. Entonces, los pacientes con hígado cirrótico, básicamente siempre la cabeza deben descartar lo que es el hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular. Luego tenemos el colangiocarcinoma intrahepático, ¿no? Porque es lo que está dentro del hígado. El colangiocarcinoma puede estar dentro del hígado y fuera del hígado. Fuera del hígado estará en lo que es la vía biliar, escoledo. Como estamos tocando lesiones malignas en hígado, colangiocarcinoma intrahepático. Muy asociado a colangitis porque suele obstruir la vía biliar, ¿no? Sobre todo patologías como colangitis esclerosante primaria, va a haber fiebre, dolor, ictericia, pérdida de peso. En la ecografía van a ver una masa de tipo irregular, hipoecoica, que en la mayoría de los casos suele infiltrar y comprimir la vía biliar. En la tomografía es una lesión hipovascular con un realce periférico progresivo, y van a ver pues que la cápsula que rodea este colangiocarcinoma está de manera retraída, ¿no? Y en la resonancia lo que van a ver es un realce progresivo, centrípeto hacia el centro, hacia el centro de la lesión, se ve mejor el realce, ¿no? Ahora, lo que también va a haber en estos casos va a ser metástasis hepática. Los pacientes cirróticos pueden hacer algún tipo de cáncer que no sea hepatocarcinoma, sí, puede ser, como en cualquier hígado sano, puede ser asentamiento de neoplasias como colon, páncreas, mama, estómago, entre otros. Se va a ver las imágenes tan igual como las discutimos en ojo de buey, ¿no? Un realce muy realzando la membrana, un realce en anillos a la periferia, y en la resonancia magnética la van a ver más hipointensas, en T1 y la secuencia de T2 la van a ver hiperintensas. Recuerden, señores, que siempre tienen que hacer una buena historia clínica, saber frente a qué pacientes están, si están frente, en este caso a la clase la hemos dividido entre pacientes que tengan cirrosis y los que no tengan cirrosis. Generalmente las tumoraciones que podamos encontrar en un paciente en un hígado cirrótico, como les mencionaba, siempre les debe hacer sospechar de un hepatocarcinoma. Es lo primero que ustedes tienen que descartar. En los pacientes que no tengan hepatopatía, que estén en un hígado sano, generalmente estamos hablando de lesiones que van a ser benignos, que van a requerir monitoreo, si son menos de 5 centímetros, ya tenemos que ir chequeando en el tiempo a través de ecografía, si detectamos algún cambio normal, podremos seguir caracterizándolo con tomografía o con resonancia. Las patologías que más vemos en hígado sano son hemangioma, hiperplasia nodular focal y adenoma, ¿no? El diagnóstico de estas lesiones suele ser de manera incidental, como les mencionaba, a través de una ecografía, que posteriormente, de acuerdo a las características, podemos ir caracterizándolas, ¿no? A través de imágenes más complejas. Si sospechamos malignidad, si sospechamos cambios en las características de estas imágenes, vamos a tener que empezar a caracterizarlas con lo que nosotros tengamos. En el hospital, por ejemplo, en el medio donde yo trabajo, tengo tomografía, solicitaré tomografía. En otros hospitales tienen tomografía y resonancia, pueden pedir tomografía y resonancia porque ambas son complementarias.
Es que una excluye la otra, tomografía y resonancia son complementarias. Y finalmente el manejo va a ser multidisciplinario, ¿no? El gastroenterólogo, el cirujano, el oncólogo o el radiólogo intervencionista, dependiendo del caso. ¿Tienen alguna pregunta, señores? ¿Alguna duda? ¿Ven la pantalla? No hay dudas, doctora. Ya, le estoy enviando a usted ahorita la clase para que la puedan estudiar, por favor. ¿Sí? Y me confirma recepción. Sí, doctora. Ya, gracias, hasta luego, buen día, cuídense. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes.